Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por un programa más que nos permite compartir con ustedes y sean bienvenidos junto a mi compañero de fórmula, hermano Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo estamos, pastor? ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, gracias a Dios, bien. Contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para un episodio más de... Pues como habitualmente lo hacemos todos los miércoles, ¿no? Así que bienvenidos a todos los oyentes o televidentes si están a través de Facebook Live, a través de Amigos TV también y por supuesto a través de las distintas radios, Radio Cultural Amigos los martes y ahora en vivo también a través de Radio Alternativa. Así es. Y pues bienvenidos todos, esperamos de que se puedan sumar. Esta es la continuación del primer episodio. Bueno, ya tuvimos un episodio, mejor dicho, ¿no? Sí. De la Reforma Protestante. Estuvimos viendo un poco el trasfondo histórico de la Reforma. Cuáles fueron las causas, ¿no? O lo que motivó a la Reforma Protestante. Y pues hoy vamos a ver el corazón teológico de ese movimiento reformador, ese movimiento que buscaba responder algunas preguntas acerca de Dios, de la iglesia y de otras cuestiones importantes para el cristianismo, ¿verdad? ¿Todo bien el fin de semana, pastor? Todo bien. Bueno, el sábado no le fue tan bien, pero el domingo todo bien. Todo calidad. Obviemos el sábado, digo. Todo, sí. Obviemos eso. No, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, qué bien. Muy bien. Entonces, como bien decía hermano Eddie, apreciados hermanos, cuando hablamos de la Reforma Protestante, no solamente estamos hablando del inicio, ¿sí? De algunas personas piensan que se habla del inicio del cristianismo, pastor. Ese es un punto bien importante para hablarlo. Y yo creo que es importante decir que no. Sí, no es ese el objetivo. Tampoco es el inicio del cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, pues sus inicios están en Jesús. La Reforma Protestante tampoco es, si lo queremos decir así, pastor, el inicio del evangelicalismo. Así es. Porque en la mente de los precursores de la Reforma y aún los reformadores en su momento, pastor, no estaban en hacer otra iglesia. Así es. Querían reformar su iglesia. Sí. Querían hacer cambios profundos, no cambios de fondo y no de forma. Exacto. Sí, lo que terminaron haciendo pues fue... Yo creo que fue la explosión y el resultado, ¿verdad? O sea, al verla con la postura oficial de Roma y la contrarreforma que se llevó a cabo, por ejemplo, en 1535 en el Concilio de Trento. Así es. Fue la postura, ahí sí que hasta cierto punto, pastor, en respuesta, ¿no?, a todas las 95 tesis que Martín Lutero pues publicó, ¿no?, en Wittenberg, ¿no? Así es. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, pastor, que llama la atención. Hasta cierto punto, pastor, la Reforma también impactó a Roma. Sí. Y ese dato es bien interesante, fíjense. Sí. Uh-huh. Si queremos ver ese contexto, hasta cierto punto la Reforma también impactó a Roma, porque Roma era evidente que tenía que corregir ciertos errores que eran garrafales, ¿verdad? Usted, dentro de la corrupción que existía en ese tiempo en la iglesia. ¿Sí? Ahora, obviamente no lo hicieron de la noche a la mañana, pero sí pegó fuerte en las entrañas de Roma. Así es. Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, hay muchos. La Reforma tiene muchos puntos sobre los cuales pensar, sobre los cuales analizar y reflexionar. Pero yo creo que ese punto que usted menciona, pues ciertamente es algo importante, ¿verdad? No. Refinaron algunos puntos, otras posturas se volvieron peores todavía. Sí. No les quedó opción que tirarse de un bando, ¿no? Así es. Y también hay que decirlo, ¿verdad? Usted, que no todo lo que hicieron los reformadores era bíblicamente correcto, por decirlo así, ¿verdad? Sí. También los reformadores en cierta forma se equivocaron.
Pero lo que sí no podemos negar es que sin duda Dios los usó para ese momento histórico de la iglesia, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces para recuperar ciertas verdades, ciertos postulados teológicos importantes que tenían que ver con la autoridad de la iglesia, con quién tiene la autoridad en la iglesia, ¿verdad usted? Exacto. El papel de Dios en la salvación, el papel de Dios en la adoración de la iglesia, El papel de Cristo. el papel de salvación. Cristo, rol central en la salvación, ya el papel de la gracia, de la fe. Uy. Ya, entonces, y no se diga el papel de la escritura, ¿no? Claro. La autoridad total que debe tener la escritura por encima de cualquier tradición, experiencia o cualquier otra cosa que se quiera oponer a ella. Y ¿verdad? los postulados de los reformadores, pastor, si lo queremos decir así, y hablemos de tanto los precursores como ya los ejecutores, si queremos decirlo así, y hay que mencionar también, Eddie, los post-reformadores, que creo que fueron muy importantes, a veces Sí. más, pero muy importantes también, porque no quedó solamente, ¿verdad? Usted en el movimiento explosivo, en la explosión del 17, por ejemplo, la dieta de Worms más adelante, o sea, no quedó solamente eso ahí, sino que le dieron seguimiento y en algunos casos, pastor, sí, por ejemplo, pensemos en la Ginebra de Suiza, ¿verdad usted? A los niveles que llegó el impacto de la reforma, pastor, de establecer, por ejemplo, la primera escuela pública, si no estoy mal, ¿no? A nivel mundial. O Sí, sea, yo creo imagínese que usted. sí. Hay algunos puntos que reflexionar sobre eso también. Y yo creo que uno de los puntos importantes, hermano Carlitos, creo que no me recuerdo si lo mencionamos el miércoles pasado, es afirmar, ¿verdad usted?, que los movimientos teológicos o las renovaciones teológicas no son de la noche a la mañana. No. Sí, llevan años. Primero dijimos, yo pienso que tienen dos condimentos importantes, ¿no? Años, tiempo, necesitan tiempo para llevarse a cabo, para gestarse, y gente comprometida. Mire, usted mencionó algo importante y lo voy a interrumpir, perdone usted. Hay un dato interesante con relación a las escrituras. La reforma protestante, pastor, planteaban de que lo único que puede transformar al ser humano es Dios, ¿no? Así es. Y Dios a través de su palabra. O sea, lo que hay que buscar es que la gente tenga contacto con la palabra. Pero aquí hay un punto importante. La educación no accedía a todo el mundo. Sí, prácticamente la iglesia. Un porcentaje, pastor, de analfabetismo en la sociedad. Algunos se atreven a decir de un 95% de la población mundial. Sí, era una ignorancia terrible, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros puntos de los reformadores fue, bueno, si queremos que la gente lea la Biblia, hay que enseñarle a leer. Primero enseñamos a leer. Pero hay que educarla. Enseñar a leer a alguien no es fácil. Sí. Y de ahí viene, ¿no? Esa hermosa, le voy a decir así, ese hermoso recuerdo de que miles de personas aprendieron a leer con una Biblia en la mano. Claro. Sí, entonces porque de ahí la Biblia empezó a ser traducida a lenguas comunes, ¿no usted? Porque se creía que esas lenguas no eran dignas de pronunciar, ¿no? Las maravillas, la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, tantas cosas que hay que hablar sobre eso, hermano Carlitos. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy sobre la teología de la Reforma Protestante, claro. ¿Sí? Y cómo se gestó eso teológicamente hablando, ¿verdad usted? Definitivamente, pastor, yo creo que es importante, como hablamos al principio, mencionar tal vez así de forma breve, porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo específicamente, de forma breve, explicar cada una de las 5 solas, pastor, pero también hay un componente contextual en cada una de ellas. Sí, dentro de esto, si queremos decirlo, son 5 puntos generales, ¿verdad? Usted, importantes en donde se fundamenta la teología de la Reforma, sin perder de vista, obviamente, una multitud de detalles, ¿no? Sí, y un punto también, hermano Carlitos, es que esto se ordenó o se sistematizó después de la Reforma. Exacto. No fue que Lutero postuló estos 5 puntos, ¿verdad? Ese puso sus 95 tesis. Exacto. Entonces, ni Calvino, ni los demás, ¿verdad? Usted, no, ni Wycliffe, ¿no? Ellos no sé si en algún momento pensaron en estas 5 solas, ¿verdad? Usted. Sin lugar a dudas estaban inmersas, ¿verdad? Exacto, a eso me refiero. Pero la sistematización de esto, la ordenación, la exposición ordenada de estos principios, se dio post-Reforma, ¿verdad? Exacto. Obviamente analizando los escritos de ellos en el momento actual específicamente. Y pensemos y hablemos un poco acerca de la sola escritura.
Uno de los puntos contextuales que encontramos en aquel tiempo, pastor, es que las gulas papales, por ejemplo, o la opinión, dicho, decreto o anuncio, la encíclica papal también, de Roma, por ejemplo, en algún momento podía estar sobre las escrituras. O igual a. Exactamente. O sea, podríamos decir que si al papa de aquel tiempo, ¿y qué pasó? Por ejemplo, cuánta gula papal ridícula, por ejemplo, de aquel tiempo, como por ejemplo, si queremos saber un poco de la gula de las indulgencias, ¿verdad usted? Entonces, pero esta opinión, ese escrito, sobrepasaba, si queremos decir así, la autoridad de las escrituras. En autoridad. Sí, es que ahí es donde voy a hacer un breve paréntesis aquí. Ahí es donde uno se va, bueno, al punto, ¿no? ¿Cuál es la fuente de tu teología? Claro. Ya, y yo recuerdo muy bien que cuando uno estudia las fuentes de teología, hay muchas fuentes para hacer teología. Ya está la experiencia, está la tradición, está el contexto que nos rodea. Pero lo que nosotros nunca debemos de perder haciendo un puente entre Reforma y ahora, ¿verdad? Es que por sobre todas las cosas, por sobre todas las fuentes de la teología, debe de estar siempre la palabra escrita de Dios. Ya la escritura, ¿verdad? Usted, porque en ese tiempo, bueno, un hecho famoso de Lutero es que él quemó una bula papal, ¿no? Claro. Ya él quemó una bula papal y se armó un relajo, ¿no? Usted, por la quema de ese documento. Pero hasta el día de hoy, no sé, ¿cómo se llama la última? Fratello Tutti o... de las que saca ahorita, Fiducia Supplicans. Yo creo que Fiducia Supplicans fue la última. Y esos documentos, el catolicismo los pone, el catolicismo romano. Sí, hay que especificar, ¿verdad? Catolicismo romano lo pone a la par de la escritura. Sí. Con la misma autoridad de la escritura. Y ese es el problema. Ahora, cuando nosotros decimos sola escritura, ese es el principio formal de la Reforma. Es, por decirlo así, de donde arrancó todo. Y por eso sola escritura, le voy a decir así, en un orden debe ser la primera sola, ¿verdad? Porque escudriñando, en un orden lógico. Exacto, escudriñando la escritura es donde los reformadores descubren, ¿no? Se dan cuenta de las cosas. En 1521, miren, el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva en la palabra de Dios y dijo lo siguiente, quiero citarlo textualmente, el discurso de la Dieta de Worms que dio Martín Lutero. Al menos, dice él, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy convencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Excelente. Sí, qué gran declaración, ¿no? Del mismo modo, la confesión belga en 1561 estableció lo siguiente: creemos que esta Santa Escritura es de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. No está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios. Pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerde con esta regla infalible. Interesantísimo. Confesión belga, punto número 6. Mire, ese punto 6 de la confesión belga creo que viene como anillo al dedo también hoy en día, o sea. Así es. O sea, porque hoy encontramos, me llama la atención lo que plantea ahí, que ni la costumbre, o sea, la costumbre no puede ser superior. La tradición no puede ser superior. Eso es interesante. Los dichos, todos los hombres son mentirosos. O sea, se plantea una correcta concepción de lo que el ser humano errante es. Así es. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Por eso siempre el consejo que se nos da a todos, ¿verdad? Hermanos, tiene que ver con que si vamos a hacer teología, que sea a partir de la Escritura. A partir del texto. Así es. Nunca perdamos de vista el hacer teología a partir del texto, porque si algo podemos haber visto en la historia
o los errores de la iglesia en la historia, pastor, la decadencia de la iglesia siempre comienza cuando abandona el estudio directo del texto. Sí. Entonces, eso nunca hay que perderlo de vista. La escritura nunca debe dejar o abandonar el rol central que debe tener en la exposición, en la predicación en la iglesia. Sí. Y hay que entender que ese acceso a todos. Exacto. No es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Toda persona necesita tener ese contacto. Fíjense que es uno de los temas que nosotros, voy a hacer una aplicación práctica rapidita ahí. Platicábamos con un grupo de pastores que nos movilizamos en misiones rurales, plantación de iglesias. Y uno de los problemas que encontramos en estas áreas, por ejemplo, tiene que ver con el analfabetismo. Y una de las cosas que platicamos, ¿por qué no les enseñamos a leer a la gente? O sea, queremos que la gente se meta a un sistema de costumbres litúrgicas, si queremos decirlo así, pero hasta cierto punto no comprenden muchas cosas. Exacto. No terminan de procesarlas. Pero el problema es que ese proceso no lo queremos pasar, pastor. Sí. Se nos está yendo el tiempo en hacer cultos, cantar coritos, pero la gente no tiene ese contacto con la escritura. Sí, yo creo que bueno, alguien en algún momento nos dijo, ¿no? Concretamente, hermano David Suazo, yo recuerdo que nos dijo, no hay que decir misión integral, ¿verdad? Claro, misión es misión. Pero creo que en el contexto en el que estamos se hace necesario hablar de esa forma, ¿verdad? Usted. El profe lo que plantea es de que sea degradado el concepto, ¿verdad? Exacto, o sea, ¿por qué tenemos que estar diciendo integral? Exacto, la misión es la misión, ¿verdad? Y ya es integral. Pero a veces se dejan conceptos afuera, ¿verdad? Usted, entonces por eso la misión integral recupera, por ejemplo, eso sí, cuando la misión es integral, pues recupera íntegramente a la persona. Y eso quiere decir que la redención abarca no solo cuestiones espirituales. Es que ese es el detalle. Sino cuestiones también materiales. No, y hablemos, pastor, de la dignidad del ser humano. Sí, correcto. Ese punto no hay que perderlo de vista, iglesia. Sí. La dignidad del ser humano. El ser humano como creación de Dios. O sea, no es posible que, como dice Santiago, pastor, alguien venga con hambre o con frío y yo le diga, voy a orar por vos. Sí. O sea, vení, comamos, va. Sí. Vení, mira, aquí tengo una sábana, agarra la mitad, aunque sea. O algo, Eddie. Sí. O sea, necesitamos recuperar esa parte. Exacto. Entonces, solo escritura, solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y por encima de ella, ni tradiciones, ni costumbres, ni dichos. ¿Qué tan importante? Ni confesiones. ¿Qué tan importante, pastor, será para la iglesia de hoy este punto? No, yo pienso que si en la Reforma Protestante fue el principio formal de la Escritura, yo creo que sigue siendo el principio formal para buscar renovarnos constantemente. Digo esto, pastor, porque vivimos en tiempos en donde, por ejemplo, mucha gente pues se emociona con supuestas profecías, mucha gente se emociona con supuestos dichos, ¿verdad? Usted extra Biblia, y a veces nos emociona más que alguien nos diga que el Señor dice a que lo que el Señor dice en su palabra. Sí, yo creo que vivimos, esa es una opinión personal. Pero yo sí creo que vivimos en una época de una terrible ignorancia bíblica, en donde la gente tiene comezón de oír y se amontonan para oír lo que quieren oír, lo que les satisfacen sus caprichos, su ego personal, ¿verdad? Sus ambiciones personales, ¿verdad usted? Sus ambiciones terrenales, y no a escuchar lo que Cristo quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, en tiempos como los que estamos viviendo, creo que se hace necesario una vez más decir solo escritura. Necesario. Solo escritura. Porque hoy, déjame decirle, perdón, pero no es solo el tema del romanismo ahora. No, es que estamos... No, el tema es que ya se nos metió. ya se metió en la iglesia. Sí, y hoy usted ve apóstoles usurpando el lugar de la Biblia. Hoy usted ve profetas usurpando, pastores, sí, diciendo que soñaron y que es palabra del Señor. Normas y costumbres. Exacto. Entonces, las tradiciones en su defecto, ¿verdad? Usted también se convierten en algún momento en una regla de fe y práctica para la iglesia, ¿verdad? Y nunca debe ser así. Nunca. Me gusta ese dato, pastor, de la confesión belga. Sí.
Ahí me la va a pasar. Ahí se la pasamos. Yo creo que está como anillo al dedo hoy. Antes de ir a la cápsula del día con hermano Eddie, un saludo especial a los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, pastor, por Facebook Live. Por ahí está hermano Juan Alonso Mellado, hermano Juanito. Gracias también el pastor Jaime Osorio. Felicidades también por el programa que están trabajando en Guatemala, pastor. Cambio Radical GT. Así es. Que bueno, hermano Jaime. También por ahí el primo Wilber Brenes, allá a Minneapolis, si no estoy mal, pastor. Un saludo. Saludo especial. También nuestro hermano pastor, compañero de milicia y setecano, Samuel Gutiérrez. Un saludo, hermano Samuel. También hermano Neri Rubén, de Río Hondo. Y también al pariente Manuel Brenes, pastor. Así que saludos a todos. Saludos a Celeste Roque también, que está conectada ahí con nosotros. Muy bien. Así que gracias por estar con nosotros, pastor. ¿Listo? Estamos listos. Vamos entonces a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, que siempre nos trae por ahí datos interesantes que son de bendición. Adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Aprovechando que estamos hablando de la Reforma Protestante, quiero compartir con ustedes hoy una cápsula acerca de el sacerdocio universal del creyente. ¿Sabe? Los reformadores pusieron a flote el principio del sacerdocio universal del creyente. Cristo es nuestro único sacerdote y esto nos otorga, por la gracia de Dios, el derecho a ser sacerdotes ante Dios y ante el mundo. Muy contrario a la organización eclesiástica del siglo XVI, en la que se movía Martín Lutero y los reformadores, esta organización eclesiástica del siglo XVI se creía la única facultada para impartir o repartir, por decirlo así, la gracia de Dios. Al enunciar este principio, mire, los reformadores apelaban a la horizontalidad, iniciando un rompimiento con el orden perpetuado por siglos y estableciendo un nuevo paradigma en cuanto a la igualdad y democracia universal cristiana. En Cristo, ninguna investidura clerical, casta predominante del imperio de la iglesia, estaba por encima de otros sin importar su posición. En resumen, Cristo es el único mediador y en Él todos somos iguales. Eso significa que todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y sí es cierto que Dios entre nosotros ha llamado a pastores, ha llamado a hermanos que sirven en posiciones de liderazgo, pero eso no quiere decir que tengan un rango espiritual más alto que un recién convertido. Sí. Ante Dios todos somos iguales. En Cristo todos somos iguales. Y en resumen podríamos decir que eso significa el sacerdocio universal del creyente. Todos estamos capacitados para acercarnos a Dios confiadamente a ese trono de la gracia para buscar ese oportuno socorro sin ningún intermediario. Usted es un sacerdote, yo soy un sacerdote. Y no hay que olvidar que el papel del sacerdote era un papel doble. Es un representante de Dios ante el pueblo, pero también es un representante del pueblo ante Dios. Así que el sacerdocio universal del creyente no es algo ajeno a usted y a mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza, porque el único sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de su sangre. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre la teología de la Reforma Protestante. Tremendo ese tema, pastor. Por Así cierto, es. ese creo que debería ser una tesis reformada hoy en día a la iglesia de hoy. Sí. Qué importante es entender esa parte, usted. ¿Cómo se ha olvidado de esa parte? Sacerdocio universal. Yo creo que la iglesia de hoy necesita entender esa parte. Se ha, hasta cierto punto, entregado el quehacer eclesial solamente al liderazgo. Igual, en cierta forma, a una casta. A una casta clerical, ¿verdad usted? Ya unos tres y ahí en ellos radica toda la autoridad, digámoslo así.
Y no debe ser así. Ese era el sistema No. por el cual la reforma fue necesaria. Claro. Ya, entonces yo creo que constantemente tenemos que revisar nuestras prácticas religiosas hoy y ver qué podemos corregir. Exacto. Muy bien. Entonces ahora, pastor, vamos con la siguiente sola. Sola fide. Sola fide. En este caso, sola fe. Sola fide, solo la fe. Sí. Sola fide, mire, el hombre puede ser justificado solo por la fe. Ujú. Y si sola escritura es el principio formal de la reforma, este es el principio material de la reforma. La justificación solo por fe. La fe así recibida y reposada en Cristo, mire, y su justicia es el único instrumento de justificación, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por amor. Uno de los pensamientos que golpeó y provocó, pastor, hasta cierto punto cierta ansiedad, desasosiego y hasta cierto punto cercano a la locura de Lutero es este. ¿Cómo me puedo sostener ante un Dios santo? Sí. ¿Cómo me puedo sostener en el juicio ante un Dios santo? Porque Lutero experimentó, pastor, querer ser bueno, se flagelaba, se metía en ayuno a tal grado que, como usted creo que lo explicó el programa anterior, a tal grado que el tipo, la gente que estaba con él desmayado lo metían a la casa. Sí. O sea, el tipo intentó y llegó a la conclusión de que no puede llegar al estándar santo de Dios. No. Y es donde llega la conclusión maravillosa que las escrituras nos muestran, que el justo Por la fe vivirá. por la fe vivirá. Exacto. Y fue pues Romanos 1, olvido el texto, pero el que le planteaba, ¿no? 1:18, ¿sí? Sí. Que el justo por la fe vivirá. O sea, llega al punto de plantear, ¿sí?, de que la fe únicamente es la que sostiene Así es. esa justificación. Y me llama la atención, me gustaba la ilustración que ponía el profesor John Inmer Packer. Y él decía esto, metafóricamente hablando, con la figura del Atlas. ¿Se recuerda el Atlas, aquel que sostiene el mundo, supuestamente? Del globo terráqueo. Del ¿no? globo terráqueo. Bueno, él dice esto, la fe sostiene. Así es. Sí, la fe es la que sostiene esa justificación. Correcto. Entonces, pastor, yo creo No puede que ser sostenida por obras, ¿eh? No. Sí. Es que no se puede. Sola fe, mire, agrego lo siguiente, es el artículo por el cual la iglesia se mantiene en pie o cae. Claro. ¿Sí? Hoy en día este artículo es ignorado, es distorsionado, a veces aún negado por líderes, profesores teológicos, académicos y pastores que creen ser evangélicos. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo por nuestro lugar, de tal manera que Dios le imputó nuestro pecado a Él e imputó en nosotros su santidad. Hace poco usted mencionaba también y hablábamos en un chat por ahí privado sobre cierta persona, olvido el nombre de esta, entre comillas, Sí. teóloga, la cual dice, no, es que es 60% Cristo y 40% el nosotros. hombre. Ajá. Vamos. 40% que hay que ganarlo con ofrendas, con ir al culto, con visitas, con esto, con lo otro. No. Tremendo, ¿no? Usted, Lisney de Font, para que usted la Así se busque ahí llama. en internet. Búsquenlo. Sí, Disney de Font. O sea, Ya, o sea, y la gente... se atreven a decir eso y la gente sigue. Sí, la gente son miles detrás de esas personas. Solo ¿verdad usted? la fe. El Solo- justo solamente solo por la fe vivirá, pastor. La fe. Y hay que, perdón, solo hay que recordar rápido un punto que es importante. El hombre no tiene la capacidad de alcanzar el estándar santo de Dios. A eso íbamos. No hay ninguna base para ser aceptados frente Ese al punto. santísimo Dios. O sea, pastor, si usted llega con su expediente en el día del juicio, ¿a dónde va usted con su expediente? Solo hay una forma de que seamos aceptados ante Dios y es mediante el trabajo salvífico de Cristo. Mediante con el expediente de Cristo. Así es. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio? Hay un solo camino. Exacto. ¿Ya? Entonces, justificamos esto con 2 Corintios 5:21, un pasaje preciosísimo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exacto. Y- Así que, como diría R.C. Sproul, Dios sí necesita buenas obras, pero no las tuyas ni las mías, la de Cristo.
Sí, únicamente. Sí, así es. La obra de Cristo es la única obra buena que nos ayuda a nosotros a tener acceso al Dios Santísimo. Nadie va a entrar al cielo con su expediente personal. Correcto. No puede. No. No alcanza. Imagínese usted. Ahí sí, mire. Bueno, contradeciríamos nosotros lo que dice Pablo a los Efesios, ¿no? Ya, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Ya, por medio de la fe. Ya, y esto no de vosotros, dice. Pues es don de Dios. O sea, lo deja claro. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante que reflexionemos que es sola fe. El problema fide. es un problema que está arraigado en el corazón del ser humano, pastor, que tiene que ver con la meritocracia. La meritocracia. Sí. En la meritocracia estamos acostumbrados a que damos, recibimos, trabajamos, somos devengados, sembramos, cosechamos, pero aquí es distinto. Sí, en el Evangelio es distinto. Aquí es distinto, el mensaje de Jesucristo es distinto. Y ahí sí que vamos a conectar más adelantito con la parte de la gracia. Que y con solos Cristo también. Es escandalosa, pastor. Sí, creo, aún la misma iglesia a veces, pastor, creo que tenemos problemas con un entendimiento profundo acerca de lo que la gracia es. Así es. Acerca de lo que la fe es. Esa imputabilidad. O sea, cómo es tan, pero tan pulcro y perfecto la imputación, pastor, que se nos es dada en, obviamente, justicia. Así es. Sí, somos declarados justos delante de Dios por medio de la santos. fe. Y ese vehículo que nos lleva a esa justificación en las oficinas del cielo es la fe. Así es. Y Jesucristo, obviamente. Y es solo la fe. Y solamente la fe. Solo la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. En Jesús. Quien vino al mundo, es el Hijo de Dios, quien se encarnó, nació de una virgen, estuvo aquí un tiempo, murió, fue crucificado como los profetas lo decían, sí, fue sepultado. Según la Escritura. Según la Escritura, resucitó al tercer día según la Escritura, ascendió al cielo según la Escritura y dijo que vendría. Así es. Y viene. Y obviamente viene pronto. Va a venir. Entonces, tercera sola. ¿Sí? Sola gracia. Mire, esta es una de las obras, pastor, más... la salvación es solo por la gracia de Dios. No existe otra forma. Quiero empezar con lo siguiente, y ahí comentamos. Solo la gracia va a tener especial relevancia, ya que la Reforma Protestante, miren, nace en un momento en donde las almas de los muertos podían liberarse del infierno poniendo dinero en el alfolí. Y explicamos y mediante la compra de indulgencias. Exacto. Explicamos un poquito el programa anterior, pastor, sobre el contexto, no del por qué. Se recuerda que hablamos del obispo de Maguncia, por ejemplo, la construcción de la catedral de San Pedro. Eso estaba de fondo. Hablamos del evangelista John Tetzel, ¿verdad? Sobre el rol que este tenía, y se predicaba, pastor, que usted podía comprar su salvación. Sí, y hasta le daban su escriturita, ¿no? Claro. Es como su documento de comprobación. Y mire, según algunos documentos, hasta había gente que se jactaba y le decía a aquel que no podía comprarla: y mira, yo tengo comprada mi salvación. O sea, mira el nivel que llegó esto, pastor. Qué terrible, ¿no? Recuerdo mucho en un escrito, pastor, las frases que en aquel tiempo existían. Bueno, decían, escuche esto: no va a haber comida por un mes en casa, pero vamos a sacar al tío Hans del infierno. Así. Y literalmente no comía la gente pobre. Fue lo que había que sacar al tío del infierno. Fue lo que a Martín lo explotó y dijo: ¿cómo es que el Papa no puede darle una gula gratis? Sí. Y llega al punto: es que esto no es así. Esto es por gracia. Sí. No hay mérito humano, pastor. Así es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Y bueno, hay muchos pasajes bíblicos que podríamos citar, pero solo quiero citar Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Bueno, lo voy a leer por partes. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escuchen, según el puro afecto de su voluntad.
¿Y dónde está lo escandaloso aquí? ¿Por qué ese puro afecto? ¿Por qué ese don de Dios, pastor? Porque hay que entender la posición del ser humano. La Biblia dice claramente, Pablo enemigos, da una exposición magistral en el capítulo 3 de Romanos, pastor, en donde explica que el ser humano es pecador. Así es. El ser humano está separado de la gloria de Dios. Correcto. No tiene la capacidad el ser humano de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Correcto. ¿Sí? O sea, no tenemos ni el más mínimo deseo. Mérito. Exacto. Por lo tanto, no existe tal cosa. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Fuimos constituidos enemigos de Dios. Y eso es clave entenderlo porque... Para ver lo escandalosa que es la gracia del Señor, ¿no? Exactamente. Yo creo que nos quedamos cortos aún, ¿verdad? Así Pero es. creo que es clave comprender esa parte de dónde estábamos, lo que éramos y lo que Dios hace con el ser humano, pastor. Correcto. Efesios sigue diciendo según el puro afecto de su voluntad. Bueno, algunas otras versiones dicen según el beneplácito, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Maravilloso. Yo creo que es un principio fuera que no hay espacio para la duda. Quiero comentar un poquito acerca del pensamiento ay, olvido el nombre. De C.S. Lewis. De C.S. Lewis, pastor, sobre un diálogo en algún momento en Cambridge sobre las religiones del mundo. Ya C.S. Lewis ya era creyente en aquel tiempo. Y hacían la pregunta que ¿cuál era la diferencia entre todas las religiones? Correcto. Y todas, pues, todos llegaban a la conclusión, no, pero es que algunos ofrecen eternidad. Sí, pero es que todos ofrecen esto. Pero llegaron a la conclusión que ofrecían todo, casi lo mismo. Y en algún momento él se para, no. La diferencia con el Dios de la Biblia es que todos los dioses que ustedes han mencionado ofrecen algo, pero tienen que hacer algo. Exacto. Para alcanzarlo. Exacto. La diferencia con el Dios de la Biblia es que lo da. Es pura gracia. Por gracia. Por gracia. La gracia, pastor, es la diferencia. Correcto. ¿Sí? Y esa gracia la que a veces no comprendemos, pastor. Y nos cuesta entender. Hacia nosotros y, ojo, y peor aún, hacia las personas. Los demás. Porque qué bonito es aplicármela a mí. Sí. Bendito el Señor. Pero aplicársela a otro, es el punto. Sí. Y va para ahí, la doble vía, ¿no? Sola gracia, mire, es el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Claro. La gracia es lo contrario a pago o compensación. ¿Mérito? Ya. Ninguno. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es pago o compensación. Claro. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo la puede disfrutar. ¿Sabe quién puede disfrutar de la gracia? La gente indigna. Amén. Ya, la gente indigna. Esta es la esencia del evangelio. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es algo que usted y yo ganamos. Amén. Ya, es pura gracia. De manera que, mire, para su salvación usted no puede ni debe confiar en usted, ni en la iglesia, ni en algún líder religioso. Amén. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Por gracia. Ya. Esta confianza falsa muchas veces ha inundado la iglesia evangélica. Esa confianza falsa de que si confío en tal cosa, ¿no? No, Y yo creo, pastor, que ese mismo sentido, mire, de meritocracia es lo que nos destruye nuestras relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que llegamos a ser lo suficiente buenos para recibir esa gracia. Correcto. Entonces nos cuesta ofrecerles esta gracia del Dios Santo a los pecadores. Sí. Y es por eso que la iglesia tiene ese problema, pastor. Igualmente, siguiendo esa misma línea de pensamiento, se llega a adquirir una concepción de pensamiento en donde usted cree que hay personas que no merecen la gracia del Señor. Ese es el punto. ¿Ya? Y ese es el punto. La gracia de Dios nadie la merece. ¿Ya? Por eso es gracia. De otra forma ya no es gracia. Exacto. ¿Ya? Exacto. Ahora es que el punto es distinto. El punto también es importante. Mire. ¿Qué me hace pensar a mí que yo, delante del Señor, puedo sostenerme? Soy mejor
¿Qué otro? Que Adolfo Hitler. Sí. Ahí es donde entra la parte de la meritocracia, ¿no? Es que es el punto. Sí. O sea, es un problema, pastor. No alcanzamos a entender esa parte. Así es. Y necesitamos entenderla. Correcto. ¿Sí? Es algo que nuevamente se necesita recuperar en la iglesia. Exacto. ¿Sí? Entonces, le recordamos sola escritura, sola fide, sola gracia. Pero ¿Sí? continuemos con Soli Deo Gloria. No, vamos a seguir con solus Christus. ¿Sí? Solus Christus. La tercera sola en este sentido. Solo Cristo, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma, mi hermano Carlitos, hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras el romanismo mantuvo que hay un purgatorio y las almas son detenidas ahí y pueden ser ayudadas por las oraciones intercesoras de los santos, de los feligreses, los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deben ser veneradas, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Exacto. Quiero citar concretamente a Juan Calvino en la Institución del Cristianismo, y él dice: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener el favor divino y el amor paternal. Amén. Solo Cristo. El detalle, pastor, es de que en la época de la Reforma se estaban encontrando un sinfín de intermediarios, Sí. ¿sí?, para tener alcance al Señor en este caso. Correcto. Y dentro de los postulados teológicos de los reformadores se llega a la conclusión, ¿verdad? Obviamente retornando a la Biblia, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y de igual forma en quien tengamos acceso al Señor. Así es. Entonces solamente Jesús. Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es importante que recuperemos hoy en día. Necesitamos recuperar esos conceptos. Este lema entonces, hermano Carlitos, Solus Christus, define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Por eso, mire, al igual que los reformadores debemos oponernos a exaltar cualquier cosa que no sea la suficiencia de Cristo. Amén. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solo Cristo. Ningún proyecto, ninguna visión o necedad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ningún ideal, ningún argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. ¿Ya? Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe. Ojo, Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe. No fe en las oraciones. Amén. No fe en la iglesia. Interesante. El objeto central de nuestra fe, el único que es digno de esa confianza como Salvador, es Cristo. Solamente. Así que no tenemos fe en la fe, no tenemos fe en las oraciones y tampoco tenemos fe en la iglesia. Sí. Tenemos fe en Cristo. Mucho menos en las personas. La iglesia es una comunidad de fe que es de bendición para nosotros. Claro. La oración es una herramienta de diálogo con Dios preciosa y valorada por mucho por el pueblo cristiano. Pero no tenemos fe en ello. Tenemos fe en aquel que escucha nuestras oraciones. En Cristo. En Cristo. Son el medio. Estas cosas que usted acaba de mencionar, pastor, pueden ser medios. Correcto. Los medios que nos pueden llevar a. Nunca un fin. Pero no el fin. Así es. Cristo y su cruz, mire, jamás deben ser reemplazados o desplazados. O sustituidos por alguna visión, ideal o personaje. Solo Cristo y su muerte en la cruz son el centro de nuestra visión cristiana y de nuestra fe. Amén. Así que solo Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, una de las preguntas que podríamos hacernos es, bueno, ¿por qué Jesús? Ese es el punto. ¿Por qué Cristo? Bueno, la Biblia afirma claramente, pastor, una de las evidencias más grandes, el único que ha vencido la muerte, Así es. Cristo. Me encanta lo que dice en cuanto a eso, hermano Carlitos, Colosenses 1:13. Claro. Sí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. El primer lugar, la centralidad. Solamente en Él. Solamente Cristo. Interesante, pastor. Yo creo que es fundamental que en cada una de las áreas de la iglesia, pastor, en cada uno de los puntos de liderazgo, si queremos decirlo así, en cada uno de los programas, en cada una de todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia, debe ser el que predomina. Correcto. Cristo. Sí. Hacia Él está apuntando todo. Sí. Sí, obviamente, en primer lugar. Y si algo no apunta a Cristo, no vale la pena. Es que no tiene sentido. Sí. Todo debe apuntar a Él. Exactamente. Porque es el punto unificador, ¿no? Exactamente. Tesis última, o última tesis, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. ¿A qué nos referimos con esto? Que solo se le debe dar la gloria a Dios, principalmente en dos cosas: en la salvación de los pecadores y en la adoración de la iglesia. Exacto. No, ni en la salvación de los pecadores, ni en la adoración de la iglesia, algo que no sea Dios puede o debe ocupar el primer lugar o el rol central. Ninguna cosa. Siempre debe ser Dios. ¿Y qué hizo la Reforma en este sentido? Recuperó la enseñanza y la predicación sobre la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Y de igual forma entender que el objetivo último de la vida cristiana es glorificar a Dios. Correcto. Y hacer todo con el fin de agradarle y honrarle. Eso iba a decir precisamente que más tarde, después de la Reforma Protestante, no tengo la fecha exacta, pero la Confesión de Fe de Westminster empieza con una gran pregunta. Sí. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Sí. Y la misma Confesión de Fe de Westminster señala la respuesta. 1670. Por ahí, ¿no? ¿Algo? Y pico. Es post-reforma. Pero de alguna forma la Confesión de Fe de Westminster tiene raíces reformadas, podríamos decir. Y si usted lee la Confesión de Fe de Westminster, empieza con una pregunta. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Exacto. Y la responde de esta manera. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, es clave también entender el contexto de la Reforma, pastor. ¿Sí? En donde literalmente a cada uno de los clérigos, o como usted dijo en su cápsula, la casta clerical, se le rendían glorias, pastor. Correcto. Se le rendía pleitesía. Y hay que recordar también que el Papa era, o es hasta el día de hoy, según el catolicismo romano, el vicario de Cristo, ¿no? Ya, o sea, el que está en lugar, el sucesor de Pedro, ¿no? Bueno. El que está en lugar de Cristo en este mundo, ¿no? Usted. Ya, sí, entonces. Qué lamentable. Exacto. Entonces, ahora algo que me llama la atención a mí en la sola de Soli Deo Gloria es que los reformadores vieron, mire, que toda la vida podía ser vivida bajo la gloria de Dios. Amén. O sea, que no solo los clérigos podían alabar a Dios, también un médico. Existen formas de pensamiento las cuales llevan a un exceso, y hasta cierto punto, pastor, un exceso de glorias sobre personajes, sobre personas, sobre líderes, sobre pastores, los cuales creemos, pastor, excesivos. Correcto. Dentro del contexto. Y tenemos que entender que el único que merece la gloria y la honra, pastor, en el contexto de iglesia, es el Señor. Correcto. Porque Él es el que hace todo. Sí. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Entonces creo que tenemos que recuperar esa parte donde todo lo que se hace, pastor, es para la gloria de Él. Correcto. Y entender que todo lo que sucede es porque Él así lo quiso. Así es. No se equivocó Pablo cuando dijo en el capítulo 11 del libro de Romanos, ¿no? En la parte final, verso 36, porque de Él y para Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, qué final, ¿no? Sí, yo creo que es importante eso, hermano Carlitos, y también remarcar, ¿no? Ningún hombre, ningún líder, ningún predicador, ningún apóstol, ningún profeta, ningún esto o aquello, nadie puede usurpar la gloria de Dios. Exacto. ¿Ya? Dios se merece toda gloria y toda honra y nosotros debemos dársela.
¿Ya? Amén. Nosotros le debemos a Él toda gloria y toda honra. Claro. Ya usted no está llamado a dar esa gloria que le pertenece a Dios a un hombre. Sí, o a un líder. Sabe mucho pudo haber hecho o puede haber hecho ese líder religioso por usted o el pastor o qué sé yo, ¿verdad? Pero no es para él la gloria de Dios. La gloria de Dios es solo para Dios. Esa persona o esos personajes seguimos siendo vasos útiles. Vehículos. Somos tubería, diría Mark Dever. Exacto. ¿Ya? Tubería, que llevamos agua del punto A al punto B. Punto. Ya. Esa es nuestra labor y deberíamos estar contentos y felices con eso. Dijo esto, pastor, porque muchas veces a un alto porcentaje, aún hasta los conflictos de la iglesia hoy en día, tienen que ver con eso. Sí. Con la ausencia de gloria. No, es que yo quiero que no me reconocimiento, ¿no? Sí, fíjese, siempre tenemos ese problema y tenemos que entender que el único que merece gloria, honra y honor en todo esto, pastor, es el Señor. Correcto. Y un punto para cerrar este tema de sol y de gloria, hermano Carlitos, la última sola. Hay un libro que alguna vez leí de Sam Waldron y él habla de algo que también abarca la sola de solo a Dios la gloria, que es el principio regulador de la adoración. ¿A qué se refiere el principio regulador de la adoración? Que es Dios quien determina cómo va a ser adorado. Amén. No usted, ni yo. Amén. Él es el que establece el principio. ¿Quién regula cómo le adoramos? Él. Dios. ¿Dónde? En su palabra. Claro. ¿Ya? O sea, no soy yo, no es como digo yo, es como dice Dios en su palabra. Exacto. ¿Ya? Así que el principio regulador de la adoración es Dios. Exacto. Dios nos dice a nosotros cómo nosotros debemos adorarle. Excelente. Yo creo Entonces, vamos a la recta final, pastor. habemos llegado al final. Yo creo que es fundamental, familia, que hoy en día la iglesia de hoy, y ese va a ser el tema del próximo programa, si Dios permite, pastor, vamos a hablar un poquito acerca de contextualización y cómo estos principios, estas tesis planteadas allá por el año 1500 vienen a jugar un papel fundamental hoy en día, el impacto que tuvo, los resultados que tuvo y hacernos la pregunta del millón, ¿no? Si hoy en día celebramos los 507 años de la Reforma Protestante, ¿qué tanto estos principios que estamos celebrando son vigentes y vívidos dentro de nuestra práctica cristiana? Sí. Yo creo, hermano Carlitos, que cada iglesia debemos vivir en constante revisión, ¿no? Revisión en constante sentido de reforma. ¿Ya? Constante sentido de reforma, constante frase sentido... famosa, por cierto, en la época de la Reforma. Así es. La iglesia siempre reformándose. Así es. Precisamente estaba leyendo eso antes del programa, que la iglesia reformada siempre reformándose. Exacto. Y que más tarde, si no estoy mal, por un teólogo holandés, le fue añadida la frase secundum verbum Dei, que es la iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Exacto. ¿Ya? Porque la reforma tiene en el corazón eso. ¿Ya? Si nosotros buscamos, por decirlo así, reformas en la iglesia local hoy, tiene que ser según la Escritura. Exacto. Según la palabra de Dios. ¿Ya? Yo creo que Dios anhela hasta cierto punto que constantemente nos estemos renovando. Claro, y yo creo que lo vemos también plasmado en el Antiguo Testamento, donde Él constantemente llamaba a su pueblo que volviese a Él. A una renovación constante. Pero esta renovación constante siempre debe ser tomando en cuenta según la palabra de Dios. Solamente. Así es lo único que puede provocar transformación en el ser humano, pastor. Correcto. Pasar del concepto de la experiencia del contacto con la palabra. Así es. Así que ánimo. ¿Seguimos adelante? Hay que seguir. Nos vemos el próximo programa, si Dios permite. Sí. Primero Dios, el próximo miércoles. Estar pendientes. Sí, aprovechando que tenemos unos minutos ahí extras o unos segundos, queremos invitarles a todos a que estén pendientes todos los miércoles a las 6 de la tarde, siempre por Facebook Live, aquí en la página Ibex Chiquimula, porque pues la página de nuestro programa fue eliminada, ¿verdad? Pero en la página de Ibex Chiquimula, usted aquí va a encontrar los lives todos los miércoles a las 6 de la tarde, también en la página de Amigos TV y por supuesto también en Radio Alternativa. Y los martes este programa se retransmite también por Radio Cultural Amigos. Igualmente usted entre unas horas ya puede ver este programa en YouTube y también en Spotify, en Amazon Music, estamos en casi todas las plataformas de podcast, así que
Búsquenos como Diálogo de Fe y Salvación y será un gusto para nosotros será un gusto para nosotros compartir el contenido. Súmese al diálogo, déjenos sus preguntas, sus comentarios, aporte a la conversación, comparta. ¿Verdad? Y comparta también. La verdad es que lo que anhelamos es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dice ella misma, ¿verdad? Amén, amén. Así que, familia, gracias por haber estado con nosotros. Entonces, les recordamos, queridos hermanos, sí, la Escritura debe estar ahí. Así es. En el centro de nuestras iglesias. Sí, estos principios que sin lugar a dudas vinieron a provocar una transformación en el mundo entero. Así es. Puede suceder nuevamente. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros. Eso fue Diálogo de Fe y Salvación. Nos miramos siempre el próximo programa, pero antes siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.